Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia, y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Entonces yo quiero invitarles para eso que vayamos a la Biblia, allá a la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 4, Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Amén. Efesios, la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 4. Amén, ¿lo encontró? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a aprender cómo bendecir a nuestros hijos. Y la razón, y hay una pregunta que yo me formulo es, ¿por qué es tan importante bendecir a nuestros hijos? ¿Por qué es tan importante bendecir a nuestros hijos? Todos sabemos que bendecir es decir bien, ¿no? Decir bien, es bendecir, decir bien. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 4, ¿y qué dice? Dice, y vosotros, padres, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le habla? A los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver, volvámoslo a leer, por favor. ¿Qué dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, acompáñenme por favor ahí un libro adelante, tres hojitas adelante, Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Vamos a leer allá Colosenses 3:21. Es otra carta escrita por Pablo, otro grupo, otra iglesia, pero vamos a ver qué dice acá en Colosenses 3:21. ¿Qué dice la Biblia? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se qué desalienten. Vuélvalo a leer, por favor. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Colosenses 3:21. Son dos hojitas adelante donde estábamos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Bueno, ¿cuántos creen que Dios va a hablar en esta mañana? ¿Usted tiene fe que Dios le va a hablar? Yo quisiera que usted cierre sus ojos y le diga, Señor, háblame, Señor, háblame. Dígale, Padre, háblame. Y yo sé que esta palabra, Señor, a veces pensamos que no es para nosotros, pero yo quiero decirte, sí es para nosotros, siempre será para nosotros la palabra que viene de ti. Y por eso queremos en esta hora que tú hables a nuestro corazón, Señor, habla a nuestra vida, enséñanos a bendecir, enséñanos a decir bien a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Señor. Queremos romper toda atadura, Señor, que está esclavizando a nuestra familia y, Padre, especialmente a nuestros muchachos, Dios mío. Padre, queremos romper con toda atadura, Señor, con toda maldición, con toda enfermedad, con todo vicio, con toda mala compañía, Señor, con toda mala práctica, Señor. Y Padre, hoy ponemos esas malas prácticas en la cruz del Calvario, pero te pedimos sabiduría. ¿Cuántos creen que nos falta sabiduría como papás? A ver, dígale, papá, dame sabiduría, por favor, te lo suplico, te lo ruego, dame sabiduría para poder hablar con mis hijos, para poder establecer diálogos con ellos, para poder, Padre glorioso, confrontarlos también, pero hacerlo de una manera correcta, Señor. Ayúdanos, Padre celestial. Bendecimos a las familias de la iglesia de Dios y, Padre, especialmente nuestro rol como padres. En el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Por qué tenemos que bendecir a nuestros hijos hoy? ¿Por qué tendríamos que bendecirlos? Pablo habla en esta carta de Efesios capítulo 6 y Colosenses 3, habla
le habla a los padres, pero cuando le dice vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, la palabra padres no se refiere solamente a quienes, digamos, a los hombres, ¿cierto? Se está refiriendo también a las madres. Cuando habla de padres, está refiriéndose papá, mamá. Diga conmigo, cuando Pablo habla padres, está hablando de papá y mamá. O sea que esta palabra va bien para las mujeres, ¿cierto? Para las madres, a quienes pertenece tanto la administración práctica del hogar como la educación de los hijos. Entonces, quiero decirles, mis amados hermanos, uno de los llamados primordiales que Dios hace a nuestra vida es que tenemos que ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y entre esas cosas, Dios nos llamó a ser administradores ¿de qué? De la casa. Amén. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Para qué nos llamó Dios? A ser administradores de la casa, del hogar. Entonces, vean ustedes que el primer consejo sobre el tema es negativo de parte de Pablo, ¿cierto? Es negativo porque está diciendo no exasperéis, ¿cierto? Y probablemente tiene que ver con un hábito que era muy común en aquella época, era un hábito pagano, era común, ¿sí? Contra el cual los cristianos debían ponerse en guardia, porque en aquel tiempo la manera en que los padres corregían a los hijos era con palabras fuertes, con violencia, haciéndolos sentir temerosos. Eso era como se reprendía en aquel tiempo. Y entonces, fíjense que la respuesta normal era que los hijos se levantaban en violencia, se levantaban en rebeldía. Había irritación de parte de ellos, especialmente, ¿cierto? Porque un papá o una mamá en un momento dado perdió los estribos y la violencia empezó a reprenderlos con violencia. Y fíjense algo que yo no estoy en contra de que muchas veces nosotros de pronto un chacletazo, una cola caliente, no estoy en contra de eso, pero se puede prevenir. Yo considero que hay mejores métodos de disciplina que necesariamente la violencia, un pellizco o un chichón o un coscorrón o no sé, como se te venga a ti, es cierto, la oportunidad, porque a veces, muchas veces los padres reprendemos es, pero no con sabiduría, reprendemos es con ira, ¿cierto? Y a veces, ¿sabe cuál es el lío con todo eso? Que a veces viene el remordimiento a nosotros los padres cuando reprendemos así de esa manera con una mala palabra y entonces viene el remordimiento y entonces viene algo peor que el remordimiento y es que le pedimos perdón a Dios, a nuestros hijos por haberlos reprendido de esa manera. Y entonces cuando ellos no entienden por qué le estamos pidiendo perdón, ellos creen que le estamos pidiendo perdón porque sencillamente los corregimos en su mala actuación. Y entonces vuelven a caer en el mismo círculo vicioso. Y no es que estés pidiendo perdón por lo que tú los corregiste, sino cómo los corregiste. Amén. Y entonces encontramos con mi esposa en este tiempo de pastorado que ya llevamos casi, ¿y cuántos años llevamos, amor? Pues ya llevamos muchos, ¿no? Llevamos como 24 años de pastores y nos hemos topado con muchas heridas, con muchos demasiados problemas en la casa. Demasiados, hermano. En realidad ha sido terrible ver cómo hay hijos que se están rebelando contra los padres, pero porque muchas veces los padres en medio de su buena intención no saben cómo llamar la atención a sus hijos. Y esta es una de esas cosas que hoy en día se está dando mucho. Añadido a esto, el hecho de que en las redes sociales, en los medios de comunicación, ahora se alienta mucho a que los padres no pueden corregir absolutamente a los hijos y que si nuestros hijos hacen lo que quieren en la casa tenemos que permitírselo. Y yo creo ese es el otro extremo que tampoco está bien. De ninguna manera está bien eso. Pero fíjense que en el contexto de que Pablo escribe estas cartas, aparece que los padres se enojaban violentamente. Tal vez desconsideradamente, podríamos decirlo, los molestaban o los increpaban más de lo que debería ser, y deliberadamente, ¿cierto? Por alguna cosa que no valdría la pena y por cosas que realmente valían la pena, no había ningún tipo de autoridad. Y fíjense que Pablo habla acerca de desaprobar. Esta es una desaprobación de parte del apóstol en cuanto a la disciplina y a la enseñanza. Fíjense que tenemos que aprender a criar a nuestros hijos. Dice el versículo en mención, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en
disciplina y amonestación del Señor. Fíjense qué tremendo. Pablo utiliza dos términos, disciplina y amonestación. Esas palabras en griego, en la palabra griega para disciplina es la palabra paideia, de donde viene la palabra pedagogía. Paideia, ¿de dónde viene esa palabra? Pedagogía. O sea que la paideia da lugar a que tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos con métodos pedagógicos, enseñándoles desde lo más sencillo hasta lo más profundo. Entonces, ¿quién enseña eso? No la escuela. ¿A quién el Señor le dio esa responsabilidad? No al colegio, no a la universidad, ni siquiera en la escuela dominical. El Señor nos dio la responsabilidad a nosotros los padres y madres, estoy volviendo a decir, de utilizar la paideia, la pedagogía. Pero luego encuentro que dice Pablo también que tenemos que enseñar en disciplina y amonestación. La palabra amonestación es la palabra griega neufesia. Esa palabra neufesia significa instrucción. O sea que básicamente lo que Pablo está enseñándonos en esta carta es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser disciplinados, pero también a entrenarlos, a instruirlos. Esa es la razón por la cual nosotros los padres existimos. Si usted se da cuenta, Dios nos dio el privilegio de ser padres, ¿o no? Y la mejor manera en que uno puede entender a un padre, o cómo podemos entender al Padre Celestial, es siendo nosotros padres también. ¿Recuerdan ustedes la historia de este profeta Oseas? Oseas no podía entender como profeta a Dios, no lo podía comprender hasta que el Señor le dijo, cásate con una prostituta. Cásate con una prostituta, y entonces él se casó con la prostituta y tuvieron 2 hijos. Y resulta que la mujer, pues obviamente tenía sus instintos, cierto, sus malas prácticas, y le fue infiel a Oseas. Entonces cuando él se sintió traicionado de parte de Gomer, entonces él empezó a sentir lo que experimentaba Dios cuando nosotros somos traicioneros con él. Cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestra carnalidad, cuando nos dejamos dominar por el afán del mundo, entonces el Señor le permitió a Oseas experimentar lo que él estaba sintiendo. Otra forma de decirlo es que Dios permite que nosotros seamos padres, gloria a Dios, es una bendición. El salmista en el Salmo 127 dice que es una bendición ser padre, ¿cierto? Que es una bendición tener hijos. Y entonces, ¿cómo podemos entender a un Dios santo? Es cuando usted es papá o mamá. Cuando sus hijos se rebelan, ¿usted qué siente? Siente dolor. Cuando ustedes, muchachos, se rebelan contra la autoridad de sus padres, realmente a nosotros nos da rabia, nos da tristeza, nos da dolor. Porque no estamos buscando manipular a nuestros hijos, sino estamos buscando el bienestar de ellos. ¿O cuántos así? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Buscamos el bienestar de ellos, no buscamos el estarlos oprimiendo. Y cuando nosotros le decimos a un muchacho, a nuestros hijos, no sales sales hasta tal hora, regresas a casa hasta tal hora, o apagas el televisor, o deja de ver el celular, no lo hacemos por dominar, no lo hacemos por manipular, lo hacemos por bienestar. ¿Y sabe cuándo ese niño va a comprender lo que le enseñó el papá o la mamá? Solamente cuando él vuelva a ser papá. Ahí vamos a entender a nuestros padres, vamos a entender, ahora entiendo por qué mi papá o mi mamá me decía tal cosa, ahora entiendo por qué mi mamá me exigía que tenía que hacer ciertas cosas o tenía que dejar de hacer ciertas cosas. Entonces Dios nos da la oportunidad de ser padres para experimentar lo que Él siente cuando nosotros somos rebeldes. Para experimentar, mi amado hermano, eso. Entonces, fíjense que cuando en nuestra relación con el Señor, el Señor utiliza estos dos términos que dije, paideia, ¿cierto? Y neufasia, educación e instrucción, y no se definen fácilmente a este respecto. Se piensa que paideia, ¿cierto? El primero denota la disciplina del entrenamiento. La disciplina del entrenamiento, porque cuando yo miro esto, no sé cuánto les gustan los canales, esos canales de animalitos, Animal Planet. ¿Alguien lo ha visto? Animal Planet, National Geographic, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo que me gusta ver esos canales? Me gusta ver cuando sacan esos videos de las sabanas de África y se enfocan en el león, en la leona. Y uno se da cuenta que
La paideia, y la onofasia se practican en el mundo animal, pero en el mundo humano, que deberíamos ser los que además deberíamos protagonizarlo, no se utiliza. Y uno ve la leona, que de pequeñitos los leoncitos, los cachorritos, ¿cierto? Los empieza a entrenar persiguiendo por ahí un conejo. Y los bichitos empiezan a correr detrás del conejo, no los matan ni nada, pero la mamá permite que jueguen porque los está entrenando. ¿Para qué? Para cuando llega el día en que tienen que salir de la casa. ¿Qué pasaría si la leona no les instruyera a los leoncitos, ¿cierto?, acerca de cómo cazar? Pues yo le voy a decir una cosa, la raza de los leones perecería, porque los leoncitos no tendrían capacitación para cazar. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa cuando usted no instruye a sus hijos? ¿Qué pasa cuando nosotros no los amonestamos, cuando nosotros nos rehusamos a disciplinarlos? Pues los estamos condenando a extinción. Y estamos condenando a la siguiente generación a una extinción tremenda. Entonces, por eso, mi amado hermano, la primera cosa que denota esto es disciplina. Disciplina significa entrenamiento. Diga conmigo, disciplina es entrenamiento, no es castigo. A veces cuando hablamos de disciplina estamos pensando en el cinturón, estamos pensando en la chancleta, estamos pensando en la vara de corrección. Eso no es disciplina. Disciplina es entrenar, es discipular. Disciplina y discipulado viene de la misma raíz. Entonces estamos disciplinando, estamos preparando, estamos instruyendo, ¿cierto? No estamos hablando de castigo, no estamos hablando de recompensas como no sé, había una novela en los 80s, no sé, yo me acuerdo que veía una novela que se llamaba Crimen y Castigo, ¿cierto? Crimen y Castigo, y eso parecía como que había premios por las cosas buenas que hacía el muchacho, refuerzos, y si se portaba mal, entonces habían castigos. Esto es como los 7 pecados capitales, algo así parecido. Pero fíjense que la Biblia no habla de esto. Cuando habla de disciplina, no está hablando de eso, está hablando de instrucción. De hecho, cuando uno mira los proverbios, usted ve que la Biblia habla de la vara de corrección, ¿cierto? La vara. ¿Usted qué se imagina cuando empieza a ver la vara? Cuando usted imagina vara, ¿qué se imagina? La varita que venden en las librerías cristianas, que tiene un poco de versículos bíblicos que sirve para calentarle la cola a los niños. Esa no es la vara de corrección que habla la Biblia. La vara de corrección que habla la Biblia es instrucción. Como el pastor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara en la mano del pastor servía para guiar desde atrás al rebaño, de manera que el rebaño ni se fuera a la derecha ni se fuera a la izquierda, sino que siguiera por el camino trazado por donde tenía que ir. La vara era para eso, no era para pegarle no era para pegarle a las ovejas, sino era para corregir su camino. Entonces, si esta se salía, entonces con la vara, ¿qué hacía el pastor? La volvía a introducir al camino. Amén. Y la vara tenía un callado, o sea, como un arquito así. ¿Qué pasaba cuando la oveja ya se salía? Entonces, con el arquito lo cogía desde la cabeza y lo volvía a traer, pero nunca los castigaba. Era corrección. La vara tiene que ver con instrucción. La vara tiene que ver con preparación, la vara tiene que ver, mi amado hermano, con entrenamiento. Por eso es tan importante entender la Biblia desde su contexto. La instrucción, ambas cosas vienen de Dios, ambas cosas vienen del Señor, mi amado hermano, y Dios quiere que tú y yo nos inspiremos y aprobemos esto. Inculquemos sólidos principios de vida a nuestros hijos. Inculquémosle a nuestros hijos buenos hábitos, eso se llama vara de instrucción. Y como decía Diego, hoy 8 días, me llama la atención porque Diego hablaba y decía, la mejor manera en que nuestros hijos han de aprender es cuando nos ven a nosotros haciendo. No cuando nosotros les decimos hagan, sino cuando nosotros hacemos, eso los inspira a llevar una vida totalmente diferente. Cuando usted viene a la iglesia, mi amado hermano, ¿cómo viene? ¿Lo inspira o lo hace obligado a venir? Cuando usted advierte, mi amado hermano, cuando usted le advierte a sus hijos en una charla, usted lo puede invitar a un helado, ¿cierto? En todo lado hoy venden helados, gloria al Señor. Usted lo invita, vamos a comer un helado, y va usted solo con su hijo y usted le instruye acerca de los peligros de la vida, acerca de las decisiones importantes que debe tomar ese muchacho en la vida. Crea, mi amado hermano, que las mejores conversaciones que un adolescente va a recordar son aquellas que usted
abrió su corazón con él y usted le dijo acerca de los peligros de la vida. Qué tremendo, ¿no? Por eso, mi amado hermano, todo esto se logra, pero con espíritu de sabiduría. Todo esto se logra cuando usted le dice, Señor, yo necesito ser un padre instructor, ser un padre que aprenda a disciplinar correctamente, inspirador, ¿cierto?, de mis hijos. Cuando nosotros les aconsejamos, hijo, hija, no te asocies con tal persona que no te conviene. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, especialmente tratamos con ellos en oración y fervor. Cuando nosotros motivamos a nuestros hijos a que acepten a Cristo. Créame, mi amado hermano, quiero decirle algo acá. No todos nuestros hijos son cristianos. Ellos vienen porque usted viene a la iglesia, pero ellos necesitan tener un encuentro personal con Cristo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Jesús tuvo que tomar una decisión a favor del Padre cuando tuvo 30 años. Cuando fue llamado al ministerio, usted recordará que el Espíritu Santo vino y se posó sobre él y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fue allí cuando recibió la aprobación y empezó su ministerio. Antes de ello no empezó su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que había una instrucción, había una preparación, había una disciplina, pero llegó el momento de servir al Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero motivarlos en esta mañana. Aprendemos a tratar a nuestros hijos. Aprendamos a darles consejos. Ahora, fíjense que la palabra dice, no provoquéis a ira. Diga conmigo, no provoquéis a ira. Esa palabra ira viene de un término que es griego que se llama parogizo. Parogizo significa no exasperes a tu hijo, ¿cierto? No lo exasperes, porque los padres ciertamente tienen la oportunidad de provocar a ira a los hijos a través de una actitud cruel, demasiado crítica, que los atormenta en lugar de educarlos, ¿cierto? Pero los padres cristianos nunca deberíamos ser así. Si usted lo ve en su vecindario, el que lo haga la mayoría no quiere decir que eso sea de Dios. Alguien decía equivocadamente que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Usted sabe, usted cree eso? Si eso fuera así, pues entonces este mundo sería perfecto. ¿Sí o no? No habría violencia, no habría robo, no habría corrupción, no habría nada de eso, porque el pueblo, digamos, sería la voz de Dios. Pero fíjate que la mayoría no tiene la razón. Entonces, mis amados hermanos, el Evangelio introdujo este elemento nuevo. Es una responsabilidad parental el insistir que se deben tener en cuenta los sentimientos del niño, ¿cierto? Y que se debe tener en cuenta una instrucción. No provoquéis a ira a tus hijos. También habla acerca de que no es posible hacer una crianza severa. No es posible hacerlo, sino que al contrario, tenemos que ganar el corazón como padres. De hecho, hay algo que yo aprendí y es que usted nunca será amigo de su hijo, porque ellos ya tienen sus amigos. Usted es su papá, su mamá. Y ellos tienen que verlo a usted como papá o mamá, ¿cierto? Entonces, por eso, Pablo empieza, insiste, y dice, sino criarlos. La palabra criarlos significa edúcalos. La palabra criarlos significa fórmalos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Y esto no significa simplemente regañar a tus hijos en el sentido de amonestarlos, sino significa entrenarlos y amonestarlos. O sea, el aliento y la reprensión deben combinarse con entrenamiento y enseñanza. Sí hay momentos en que toca hablar serios con ellos. Habrá momentos en que usted tendrá que ser serio, que no podrá ser paternalista, que no podrá decirle, hijito, como la pasaba con Elí y sus hijos, mijitos, he escuchado que la gente dice que ustedes se portan mal y eso no está bien de ninguna manera. Esto es lo otro extremo y tampoco está bien. Hay momentos en que nosotros como padres tenemos que hablar fuerte, sin gritar, sino hablar fuerte. ¿Aló? Gloria al Señor. Entonces, por eso, mis amados hermanos, ser padres es una responsabilidad. Y cuando yo hablo de padres, hablo de mamá y papá, ¿cierto? No debemos descuidar la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo espiritual para nuestros hijos. No es una responsabilidad que uno de los dos deposita en el otro papá, en el cónyuge, sino que debe ser por igual. Ambos tenemos la responsabilidad. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo traigo la comida a la casa
yo les doy el estudio y que su mamá se encargue de educarles. No, señor, usted no está haciendo nada, usted simplemente está haciendo una parte, pero no está haciendo lo más importante, que es ayudar a coeducar a sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos bendecir a nuestros hijos? Fíjense que la bendición no es solamente decir bien de nuestros hijos, sino que aquí está hablando de que bendecimos en sentido integral. Estamos sentándonos con nuestros muchachos, estamos hablando con ellos, estamos orando con ellos, estamos siendo ejemplos, estamos siendo inspiradores para ellos, los estamos corrigiendo en el temor ¿de quién? Del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso es una responsabilidad. Ahora, como es una responsabilidad el enseñar, el ser un ejemplo espiritual para nuestros hijos, quiero decirle que esta responsabilidad no es de la escuela dominical. Te lo vuelvo a repetir. El educar a sus hijos en el camino del Señor no es una responsabilidad de la escuela dominical. Es su responsabilidad. Porque muchas veces podemos tener una escuela dominical extraordinaria. Pero note usted que ¿cuánta instrucción reciben nuestros niños en escuela dominical? ¿Cuánto tiempo reciben? 1 hora por mucho. ¿Y cuántas horas trae la semana, mis amados hermanos? Multiplique 24 horas por 7 días, ¿cuánto nos da? ¿Ah? Eso da muchas horas, ¿cierto? ¿Qué es 1 hora frente a todas esas horas? ¿Usted cree que nuestros hijos van a ser transformados por 1 sola hora que reciban de instrucción en la escuela dominical? Entonces, si somos justos, la proporción no es justa. La proporción indica que está más con usted que con la escuela dominical. Gracias por ese entusiasmo. Entonces, ¿a quién le pertenece la responsabilidad de educar a nuestros hijos de manera espiritual? A nosotros, papás. Somos nosotros. De hecho, usted ve el Salmo 78, versículos 1 al 7. El Señor está confrontando a los padres y les dice: enséñale a sus hijos las maravillas del Dios. ¿Eres tú el responsable de enseñarle las maravillas que yo he hecho, cierto? Cuando abrí el mar en el desierto, cuando llovió del cielo maná, todos esos tipos de cosas. Entonces, mis amados hermanos, responsabilidad no de la escuela dominical. Ahora, escuche bien esto: la disciplina, que vuelvo y digo, es la misma palabra utilizada en Hebreos 12, 5 al 11, cuando el escritor sagrado dice que siendo ya hora de que muchos de nuestros hijos coman cosas sólidas, todavía es necesario darles leche. Y no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y algo muy triste que ocurre en las iglesias cristianas en general es que hay mucha gente que va a la iglesia, pero todavía toma decisiones muy tontas. Muy tontas, no son decisiones sabias. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que guiamos a nuestros hijos a que tomen decisiones sabias. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso, mi amado hermano, es tiempo de bendecir a nuestros hijos. Es tiempo de formarlos, es tiempo de entrenarlos, es tiempo de amonestarlos, es tiempo no de molestarlos, sino de amonestarlos. ¿Aló? Es tiempo, mi amado hermano, porque hoy quiero decirle que casi nadie hoy en día se bendice a los hijos. Prácticamente está ausente la bendición paternal hacia los hijos. Si usted supiera lo que la Biblia enseña acerca de esto. Por eso usted ve a un Jacob que luchó la bendición de su papá, ¿cierto? De Isaac. Y la luchó a tal término que se hizo pasar por su hermano Esaú. Lo suplantó. Porque la mamá le enseñó a él qué tan importante es la bendición de un padre sobre sus hijos. Y usted sabe el resto de la historia, porque efectivamente Jacob dice que le preparó el cabrito, no fue él sino la mamá, y luego él se puso unas ropas ahí de piel y engañó al papá diciendo: no, yo soy Esaú, bendíceme. Y el papá lo bendijo creyendo que era Esaú, y luego cuando el otro llegó con el cabrito y lo preparó: vengo por mi bendición. Qué pena, ya la di. Ay, pero ¿cómo así, papá? ¿No te queda una bendición? No, ya la bendije. Tú le vas a servir a Jacob. Fíjense qué tremendo el poder de la bendición sobre los hijos que se da en la Biblia. O si no, mire usted allá Génesis, los últimos capítulos, cerca del 39, donde habla de que José
ya su papá Jacob estaba anciano viviendo en Egipto y le llevó sus 2 hijos que tuvo en Egipto, y había uno mayor y había uno menor, y entonces los puso sobre las piedras para que los bendijera, y allí los bendijo. ¿Qué tan importante es bendecir a nuestros hijos? O sea, yo no estoy hablando solamente de decir bien sobre nuestros hijos, sino estoy hablando de ser ejemplos sobre ellos también. Hoy tristemente, hoy los padres no están bendiciendo a sus hijos. Al contrario, los maldicen. Estamos maldiciendo a nuestros hijos, y esto es algo que el enemigo se ha encargado de que así sea, porque el diablo conoce el poder que tiene una bendición en boca de los padres. Cuando usted bendice a sus hijos, el diablo no puede hacer nada ante eso, porque es un decreto, como decía la canción, profetizar. Profetiza sobre tus hijos. Si lo tienes en el vientre, cuando tú sepas que ya viene en camino, desde ya puedes hablarle. Una de las cosas que me asombró como papá y como mamá, mi esposa también es testiga de esto que voy a decir, es que mientras Brenda estaba en el vientre de mi esposa, me acuerdo que nosotros le poníamos, en ese tiempo existían esos caseteras, ¿cómo se llaman esos? Walkman, los Walkman. O sea, ¿alguien conoció el Walkman? Que era una vaina de casetes que se colocaba y uno lo cargaba acá y ponía un audífono. Y ese le colocamos un Walkman, ¿cierto? Un audífono acá con alabanzas en la barriga de mi esposa. Y entonces fue tan extraordinario que cada vez que ella escuchaba eso se aquietaba. Y siempre lo hacíamos, usualmente le hablábamos. Cosa curiosa, cuando hubo nacido Brenda nació muy llorona. Era muy llorona, levantaba en cualquier lugar a gritos y los vidrios temblaban, se rompían las copas, ¿cierto? Tenía una voz tremenda, ¿cierto? Bueno, no rompía, pero sí vibraban, ¿cierto? Era bastante fuerte el grito de ella, y alguien dijo, ella va a cantar en la alabanza algún día. Pero me llamaba la atención que cuando colocábamos la música que le colocamos en el vientre a ella, ¿cierto? De Marcos Witt, ¿cierto? Me acuerdo que ese proyecto AA le poníamos allá, oh, ven y deleítate en el Señor. Esa música, no sé si alguien la ha escuchado. Y entonces le colocamos, y cuando ella estaba llorando, escuchaba esa música que la poníamos ambientalmente, ella se aquietaba. Alguien dirá, ese es el método de ¿cómo se llama? El que venden ahí, ¿cierto? Pero fíjense que sí es importante la adoración, y sí se puede bendecir a nuestros hijos desde el vientre. Usted puede hablar y profetizar sobre sus hijos, no importa la edad que tengan. Yo quiero decirle, todos los días hágalo, conviértalo en un hábito, todos los días. Hoy en día los papás no estamos haciendo eso. ¿Y quién es el primero que nos desanima a hacerlo? El diablo. Porque el diablo sabe que cuando usted deja de profetizar, él los tiene cautivos, y tarde o temprano ellos van a terminar en el terreno del diablo, donde ellos van a ser esclavizados por él. Usted mira, pastor, pero ya mis hijos tienen 50 años, ya están casados, no importa que tengan 50, 60 años, usted puede seguir profetizando sobre ellos. Yo dije, usted puede seguir profetizando sobre ellos. Amén. Esta es una cuestión muy seria, mis amados hermanos. No existe relato bíblico en el que se haya hecho una bendición y esta no se haya cumplido. Todas las bendiciones que están descritas en la Biblia, dadas por los padres hacia los hijos, todas se cumplieron. Y yo quiero decirle, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo que está aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hizo milagros, prodigios, señales, maravillas, es el mismo Espíritu Santo que está hoy acá, es el mismo Espíritu Santo que está en su corazón, es el mismo Espíritu Santo que a usted le dice, tú puedes bendecir a tus hijos. Tú puedes bendecir a tus hijos. Empiece a bendecir a sus hijos, mis amados. Empiece a bendecirlos. No continúe diciendo cosas malas sobre sus hijos. Isaac bendijo por engaño a su otro hijo, Jacob, cuando su bendición era para Esaú, y al final por su astucia y engaño recibió 3 cosas. Jacob recibió
3 cosas por causa de la bendición de su papá Isaac. ¿Sabe qué recibió? La bendición le dio aceptación. 1, aceptación. Número 2, la bendición le dio prosperidad. Y número 3, la bendición le dio gobierno. Amén. Aceptación, prosperidad y gobierno. Escuche esto, mi amado hermano, es lo mismo que pasa cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos hoy. Las 3 cosas se cumplieron en la vida de Jacob. Porque él fue aceptado, porque le cambió el nombre. Recuerda que Diego habló hace unos días hablando de que Jacob lo habían estigmatizado con el nombre engañador, suplantador, pero llegó en Génesis capítulo 32 y luchó con el ángel del Señor y le dijo: cámbiame este nombre, entonces te voy a colocar el otro nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Cambió la maldición, mis amados hermanos, aceptación. Se cumplió. Pongamos un ejemplo. Si tú bendices a tus hijos con prosperidad, Dios hará lo necesario para que alcance esa bendición. Si tú los bendices y dices: Señor, yo bendigo a mis hijos, Señor, yo sé que ellos van a ser los mejores en la universidad, ellos van a ser emprendedores, ellos van a ubicarse en el mejor trabajo, ellos van a ser ascendidos. Yo le voy a decir una cosa, de repetirlo y repetirlo y repetirlo, se va a cumplir. Tienes que aprender a manejar la palabra. Enséñale a tus hijos a ser buenos administradores del dinero. Enséñales que cuando ellos reciben el regalo del tío que les da 10,000 pesos, venga papito, ¿qué es lo primero cuando usted recibe 10,000 pesos? ¿Qué es lo primero que usted debe hacer cuando recibe 10,000 pesos? Dale gracias a Dios. ¿Y qué? Y sepárale lo que le pertenece a Él. Enséñalos desde pequeños a diezmar y a ofrendar. Yo te voy a asegurar que nunca Dios permitirá que llegue la ruina a ellos. Jamás llegará la ruina a ellos porque tú los estás instruyendo. Disciplina, amonestación significa enseñanza, paideia y instrucción. Estamos hablando de que tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos a vivir en la bendición, pero para eso es necesario que usted y yo la profeticemos. Enséñele a sus hijos a no malgastar. Enséñele a sus hijos a no tener deudas. Enséñele a sus hijos a ahorrar. Enséñeles a que no se apeguen a lo material, porque lo material hoy viene y mañana se va, sino que les enseñemos a buscar el reino de Dios y su justicia. Enseñémosle a nuestros hijos a no ser avarientos, a no ser garosos, sino que aprendan a compartir. Enseñémosle a nuestros hijos a cuidar sus finanzas. ¿Usted le parece que eso es maravilloso? Me parece maravilloso. Ahora bien, para que muchos padres me entiendan, pues en estos momentos estarán pensando: no, pastor, qué pena con usted, esa predicación a mí no me corresponde porque yo nunca he maldecido a mis hijos. Debo decirle que cuando no maldices a tus hijos directamente, quizás tú no le dices maldito hijo, nunca le vas a decir así, o alguien le va a decir a sus hijos, nunca lo podemos decir de pronto directamente, estaríamos diciendo maldito eres, ¿sí? Sin embargo, puede ser que sí le digas estas palabras, puede decir: tú no sirves para nada. ¡Burro! ¡Torpe! No sé para qué naciste. Eres un perdedor. No vas a llegar a ningún lado. No tienes remedio. No aprendes. Eres un idiota. Jamás vas a cambiar. Eres la oveja negra de la familia. No sé qué hay de malo contigo. Me arrepiento de tenerte. Fuiste un error. Nadie te ama y nadie te amará como yo. ¿Sí? ¿Por qué no naciste mujer? No eres un verdadero hombre, eres igual a tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he escuchado estas frases que muchos padres le dicen a sus hijos. Luego nos quejamos, mis amados hermanos, porque vemos cómo nuestros hijos se van alejando del buen camino y terminan siendo precisamente todo lo malo que profetizamos cuando apenas eran unos niños. ¿Aló? Pero no te preocupes, mi amado hermano, no te preocupes. A continuación voy a presentarte 9 formas o 9 razones por la cual tú puedes bendecir a tus hijos. 9 cosas.
¿Cómo podemos bendecir a nuestros hijos? ¿Sabe una cosa? Hay una frase que me llamó la atención y dice, padres fieles producen hijos seguros. ¿Qué dije? Padres fieles producen hijos ¿qué? Seguros. Si usted no es fiel, sus hijos serán inseguros. Y en esas condiciones no se provoca ir a los hijos. Ellos son más receptivos a la instrucción respecto al Señor. Primera cosa, primera razón por la cual usted y yo bendecimos a nuestros hijos. La primera razón es que la bendición de tus hijos es como un seguro espiritual de vida. Es un seguro espiritual. Amén. Es una póliza. Es una póliza. ¿Qué significa? Usted sabe que el diablo está como ¿qué? ¿Cómo está el diablo? Como león rugiente, ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿Buscando a qué? ¿Sí sabe la Biblia, hermanos? Buscando a quién devorar. Pero cuando usted está bendiciendo a sus hijos, usted lo está cubriendo, dice Señor, mi hijo está cubierto, hay una radiación que lo cubre, que impide que el diablo venga y haga las suyas con él. La segunda razón por la cual debemos bendecir a nuestros hijos es que es un asunto de vida o muerte, así de sencillo. ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Por qué bendecimos a nuestros hijos? Porque es un asunto de ¿qué? De vida o muerte, ¿cierto? Y si el Señor nos está diciendo bendiga a sus hijos es porque Él quiere asegurarse de que sea una garantía para toda la eternidad. Porque fíjense lo que dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Cuando tú bendices, razón número 3, cuando tú bendices, tú estás impartiendo el mensaje e identidad de Dios. ¿Qué hacemos cuando bendecimos? Impartimos, ¿qué? Mensaje e identidad de Dios. ¿En dónde? En el corazón de nuestros hijos. Pero una maldición, ¿qué hace? Todo lo contrario. Una maldición los saca de la iglesia, le saca a Dios del corazón y se lo bota en brazos del diablo. Entonces, papás, por favor, mamás, seamos sabios. Razón número 4, y aunque usted no lo sepa, toda figura paternal, ya sea madre o madre, tiene en su boca palabras de edificación acerca del futuro de sus hijos. O sea, usted es el que guía el futuro de sus hijos. Eso lo vimos allá en un seminario que se llama Casa u Hogar. ¿Se acuerda usted? ¿Cuál es la misión de la mamá? La mamá, naturalmente, ella trata de abrazar a sus hijos. Cuando lo alza, ¿cómo lo alza? Lo alza hacia adentro, hacia sus pechos. Entonces, la mamá tiene una forma de ser, es protectora durante la primera infancia. Cuando uno le dan un bebé, uno no lo coge así, uno lo coge así, ¿cierto? Como si fuera un montacarga, ¿cierto? Y a veces uno de hombre no sabe los bebés, ¿cierto? A veces uno los coge, y yo he visto cómo los coge, les parece un muñeco ahí, porque nosotros no estamos diseñados para eso, nosotros estamos diseñados para lanzar a nuestros hijos al mundo. Entonces se combinan las dos roles, ¿cierto? Y entonces por eso, mi amado hermano, nosotros, tanto mamás como papás, tenemos el poder en nuestra boca de edificar el futuro de nuestros hijos. Razón número 5, escuche, tus hijos deben creer que tus bendiciones realmente les va a llegar. ¿Qué es lo que debemos decir? Nuestros hijos deben creer que realmente nuestras bendiciones les va a suceder. Y una de las cosas que llama la atención en la historia de Isaac y sus hijos es que Jacob robó la bendición de Esaú, ya que éste no le dio importancia a su bendición. O sea, ¿quién soslayó la bendición? Esaú. ¿Se acuerda usted? Esaú era el tipo de muchacho que le gusta el mundo, que vaya a la discoteca, que llega a las 3 de la mañana, que se la pasa jugando gamer, ¿cierto? Que se la pasa por allá, pero no la importancia de las cosas espirituales. ¿Qué pasó? El Señor le dio al que sí lo valoró. Y este que la valoró llegó a ser lo que fue profetizado. Esaú no, como ellos. Entonces, quiero decirle, mi amado hermano, que Dios tiene cosas grandes para sus hijos. Dios tiene cosas grandes para sus hijos. Ahora, la sexta cosa que usted debe entender es que la bendición es definitiva. La bendición es definitiva, nada la puede anular. ¿Aló? Es irrevocable. Cuando tú bendices a tus hijos, hazlo con convencimiento. O sea, ¿cómo vas a bendecir a tus hijos? No vas a coger a tus hijos, venga a ver, el pastor dijo que vas a ver, Señor, bendice al chino este berriondo, que ojalá le vaya bien en el colegio y que ojalá se largue rápido la casa para que pueda trabajar y me traiga plata. No, ahí no está haciendo nada.
Usted lo que lo va a hacer es bendecir. Yo le voy a decir una cosa, vea, tantos muchachos hoy en día que tienen problemas, digamos, emocionales, muchachos que tienen problemas de identidad, problemas de... ¿Sabe? La solución está en usted. Porque usted es el que tiene poder de bendecir. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre los hijos? Pues los padres. Si no está el papá, la mamá, imponga manos sobre sus hijos. Lea la palabra de Dios con él. Pídale al Señor sabiduría. Bueno, si usted no sabe leer, hay aplicaciones como YouVersion que tienen la Biblia dramatizada en audio. Póngala. Porque a veces uno no sabe leer, uno lee tartamudeando, ¿cierto? Y uno no entiende qué fue lo que dijo y uno como que le coloca la tilde donde no va la tilde o le coloca o le quita la tilde donde sí iba la tilde y entonces uno le cambia el sentido a la oración y qué fue lo que dijo. Entonces dejemos así porque toca terminar este devocional. No entendió nada. Hermano, usted tiene que hacer tiempos de Dios con sus hijos. Hágalos. Emociónelos hacia las cosas del Señor. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, profetice continuamente sobre sus hijos, enséñeles fe, enséñele a creer en las promesas del Señor. Número 7, cuando usted bendice a sus hijos, usted los libra de muchas cosas malas en el futuro. Usted los va a librar de cosas malas. La evidencia de esto, mi amado hermano, es la vulnerabilidad de Esaú en cuanto a la toma de decisiones, porque desde que Esaú rechazó la bendición del padre, ¿cierto? O no la valoró. Fíjese que este error muchas veces, Esaú cometió demasiados errores. Edomitas, Esaú es el papá de los edomitas. Edom significa en hebreo rojo, era pelirrojo, el muchacho era velludo. Y bueno, ese es el padre de los edomitas, pero los edomitas y los hijos de Jacob siempre tuvieron rivalidad, Entonces por eso, mi amado hermano, no queremos eso para nuestros hijos. Dios ha garantizado que nuestros hijos son bendecidos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, a diferencia del Antiguo Testamento, en esta dispensación, Cristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario y Cristo venció la muerte, la enfermedad, la pobreza y todo al diablo, ¿cierto? Usted tiene poder más que la tenía Esaú, o que Jacob, o que Isaac. Número 8, la bendición limita la maldad de Satanás. La bendición limita la maldad de Satanás. ¿Sabe por qué? Cuando usted está orando por sus hijos, el diablo tiene que sujetarse a lo que usted ore. O sea, póngale cuidado a esto. Por mucho tiempo nosotros hemos pensado que el diablo es un diablo que tiene barba, tiene rabo y tiene cacho. Algo así como el logosímbolo de la América de Cali, ¿sí o no? Algo así como el diablo así con su tridente allá y buscando a él allá. No, el diablo no es así. El diablo no es así. Así es que el diablo quiere ser reconocido, pero el diablo es un ángel ¿de qué? De luz. Entonces llega a través de una mala amistad, y la mala amistad te dice, ay, pobrecito, tu papá no te puso cuidado, tu mamá, ay, no, pobrecito, venga, yo sí le pongo cuidado, vamos allí, vamos a robar allí, a atracar y vamos a buscar algo emocionante, ven, te metes esta pipa de marihuana. El diablo hace eso, porque el diablo busca amistad, el diablo se presenta como un ángel de luz. De hecho, él era un ángel de luz en el cielo, ¿no? ¿Se imagina que si hubiera sido así con rabo, cacho y estaría allá? Hace rato lo habían expulsado, eso quedó mal fabricado, pero ese era muy bonito. Se llamaba Luzbel, era un querubín, era el que dirigía la alabanza en el cielo. Y era tan bonito que el tipo se llenó de orgullo y dijo, yo soy como más bonito que Dios y yo creo que a la gente puede adorarme a mí también. Pues equivocado. Entonces, por eso, mi amado hermano, cuando usted bendice a sus hijos, usted hace que sus hijos aprendan a discernir entre lo que le conviene y lo que no les conviene. Cuando usted está profetizando, vea, ¿cómo oramos? Ora en la mañana, antes de que ellos salgan a estudiar, a trabajar o a hacer algo. Usted venga, papá, vamos a orar acá 5 minutos antes. Yo sé que va de afán. Padre, yo bendigo a mi hijo, llámalo por su nombre, Señor. Póngale la mano encima, Señor, protégelo, guárdalo, amurrállalo, Señor. Que lo que hoy vaya a hacer hoy, Señor, sea para tu reino. Que no se enfoque en este mundo, sino que se enfoque en el cielo. Porque si se enfoca en el cielo, todo lo demás vendrá por añadidura. Bendígalo todos los días al acostarse, también te bendigo. ¿Sabe una cosa? Para que la bendición tenga efecto, debe llevar una vida de oración y de comunión con Dios. Eso es lo noveno. Entonces, no solamente basta con que usted le diga unas bonitas palabras a su hijo, usted tiene que ser modelo.
Gracias por ese único amén que recibí. Usted tiene que ser ¿qué? Modelo. Si usted no está haciendo esto, usted llega tarde aquí a la iglesia. Yo decía esta mañana, qué tristeza, y lo digo con toda seriedad por aquellos hermanos que llegan tarde a la alabanza. De verdad se están perdiendo más de la mitad de lo más importante del culto. Eso es como usted llegar a un almuerzo donde ya se sirvió el plato fuerte y solamente queda el tinto. En la alabanza yo he visto sanidades. Haga que sus hijos se levanten un poquito más temprano. Aliste las cosas desde el día anterior. Lo más importante es llegar a tiempo acá para disfrutar todo el tiempo con Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No caiga en el engaño del diablo. ¿Sabe cuál es el engaño del diablo? No, pero es que toda la semana he trabajado y tras del hecho también toca madrugar el domingo. Pues ese es el engaño del diablo, porque el diablo sabe que en ese culto de adoración usted va a recibir un milagro, pero como usted no le hizo caso al Señor, sino le hizo caso al diablo, se lo perdió. Usted llegó solamente al postre. La alabanza, la adoración es el plato fuerte. ¿Sí me está entendiendo, hermanos queridos? Yo de verdad les hablo a todos ustedes con mucho cariño. No lleguen tarde, por favor, a la iglesia. Pónganse el propósito de llegar a toda la alabanza. Hagan el deber de llegar bien temprano. Yo me he dado cuenta que los que llegan más temprano son los que más lejos viven. Los que más lejos viven son los que están aquí primero y están aquí esperándonos para abrir la puerta. Yo les sigo motivando a esos que están viniendo temprano, sigan haciéndolo. Y a los que no lo están haciendo, háganlo. Que seamos realmente ejemplo para nuestros hijos. Escuche, pregunto en esta mañana, ¿qué barreras debes tú romper en ti y en tu familia para que la bendición del Señor corra y sea glorificada en nuestros hijos? ¿Qué barreras hay que eliminar? Si tú las identificas, quiero que cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, muéstrame qué barreras hay en mí que está impidiendo que haya una bendición completa en mi casa. ¿Qué barreras estoy colocando? La barrera del tiempo, la barrera del cansancio, la barrera de la dolencia, la barrera de los compromisos, la barrera, no sé qué barrera tienes ahí. Tu lenguaje ¿cómo es positivo o es negativo? ¿Eres de crítica? ¿Criticas a la iglesia? ¿Criticas a los pastores? ¿Criticas al hermano Wilmer? ¿Criticas a la hermana Andrea? ¿Criticas a los de la casa 11? ¿Criticas al hermano de no sé qué? ¿Al gordito, al flaquito, al calvito, al negrito, al blanquito? ¿A cuál? Si ese es tu lenguaje acerca de la casa donde Dios te está bendiciendo, entonces ¿qué puedes esperar de tus hijos? Tendrás que cambiar tu lenguaje. Si te habla el Espíritu Santo en esta mañana, si el Espíritu Santo te está hablando, yo quiero que te pongas de pie y le digas: Espíritu Santo, perdóname, porque no estoy enseñando a mis hijos en amonestación y disciplina tuya. Perdóname. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Yo quisiera escuchar en esta mañana, ¿cuántos estarían dispuestos a bendecir a partir de hoy sus hijos? ¿Y cuánto lo van a hacer de manera práctica? No es que, sí, pastor, ya dije amén, pero que lo hagamos, que lo hagamos. Hagámoslo, vea, yo sé que hay un tiempo cuando ellos desayunan en la mañana. ¿Qué le parece mientras ellos están desayunando, usted impone manos sobre ellos? Porque no hay un momento de quietud, ore por ellos. Ellos no tienen que decir nada, solo recibir. ¿Qué le parece si antes de que ellos se vayan a la cama usted hace una pequeña oración de 5 minutos y les expresa cuánto les ama y les dice: mira, yo te bendigo con economía? De pronto puede ser que esa semana usted no ha comido sino solo agua de panela. Es que, como decía Brenda ahorita, la fe es fácil decirla, pero es más difícil hacerla. Pero usted, si la hace, yo le digo una cosa: Dios no lo deja en vergüenza. ¿Cuántos van a profetizar sobre sus hijos? Levante esa mano, quiero conocerlos, porque yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted y decir: Señor, yo bendigo estos papás, a estas mamás que están acá. Padre, yo quiero pedirte que tú los bendigas de manera especial, que les dé sabiduría en su boca para hablarle a sus hijos,
Para que cuando se reprendan, Señor, ellos se sientan, en lugar de sentirse culpables, ellos se sientan movidos a arrepentimiento. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Diga, Señor, ayúdame a bendecir a mis hijos, Señor. Quiero que ellos sean lo que yo profetice. Y, Señor, si he dicho una palabra de enfermedad, era tiempo de hablar, era tiempo de hablar, dejó de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Una que no paró. Jonás estaba en el mar, Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró. Y Jonás estaba en el mar, Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Y Jonás estaba en el mar, Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró. Y Jonás estaba en el mar, Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días